Damos la bienvenida al podcast de las 4 cartas de relación escritas por Hernán Cortés, donde abordaremos lo más importante y dando diferentes puntos de vista acerca de estas. El podcast está compuesto por Betsabe García, Andrea Viveros, Alejandra García, Citlali García, Ana Karen Sánchez, Brandon Vega, Brenda López, Crispín Robles y su servidora Carmen Carvajal. Es así que comenzamos con la primera carta de relación de Hernán Cortés, la cual fue escrita el 10 de julio de 1519 en la Villa Rica de la Veracruz. Para poder entender más a fondo este tema, hablaremos un poco acerca de quién era Hernán Cortés y por qué se le llamó la Villa Rica de la Veracruz. Hernán Cortés era procedente de una familia de hidalgos de Extremadura. Estudió brevemente en la Universidad de Salamanca. En 1504 pasó a las Indias, recién descubiertas por Cristóbal Colón, y se estableció como escribano y terrateniente en la Española, Santo Domingo. En 1511 participó en la expedición a Cuba como secretario del gobernador Diego Velázquez de Cuellar, con quien emparentó al casarse con su cuñada. Velázquez le nombró alcalde de una ciudad, Santiago. En 1518, Diego Velázquez puso a Hernán Cortés al mando de una expedición a Yucatán. Sin embargo, el gobernador desconfiaba de Cortés, a quien ya había encarcelado en una ocasión acusado de conspiración, y decidió relevarle del cargo antes de partir. Teniendo en cuenta quién era Hernán Cortés, daremos paso a hablar acerca de por qué recibe el nombre de la Villa Rica de la Veracruz. A ese lugar se le nombró la Villa Rica de la Veracruz, villa, como las de España, rica por las manifestaciones de riqueza que Moctezuma hizo en el puerto a los recién llegados, vera, de verdadera, y cruz, porque el día de su llegada se festejaba el Viernes Santo, y se rendía tributo a la cruz donde falleció Cristo. Al tener conocimiento de quién fue Hernán Cortés y por qué se recibe el nombre de la Villa Rica de la Veracruz, comenzaremos haciendo el análisis de la primera carta, dando los puntos importantes de esta. Cuenta cómo hacía 2 años se había descubierto unas nuevas tierras en un viaje organizado por distintos vecinos de la isla Fernandina, el antiguo nombre de Cuba, en busca de indios para esclavizarlos. Uno de los organizadores del viaje fue también el capitán de la expedición Francisco Fernández de Córdoba, y así con 2 navíos y su bergantín partieron de Cuba con una cuarta parte de la armada perteneciente supuestamente a Diego Velázquez. Relata cómo encontraron objetos de oro, pero al ser atacados por los naturales y no conocer el terreno, tuvieron que dormir incluso en las navios. A Fernández de Córdoba le mataron más de una cuarta parte de la tripulación, y los sobrantes y él mismo resultaron heridos, por lo que decidieron volver a la isla de Cuba. Al regresar, Córdoba le dijo a Diego Velázquez que había mucha riqueza en esas tierras, así que Diego decidió adjudicarse al descubrimiento de las tierras, y le pidió licencia a los gobernantes de las ciudades occidentales, una serie de padres jerónimos, de realizar una expedición en busca de oro, perlas e indios para que les sirvieran, todo pagando su respectivo quinto real, por lo que los padres accedieron. Es importante señalar que de los descubrimientos y conquistas existieron tanto cronistas como historiadores, mientras que para ellos el objeto de sus escritos era el testimonio de los acontecimientos vividos y experimentados para los segundos. Su tarea era la reconstrucción reflexiva de dichos sucesos. Con respecto a lo que menciona mi compañera Andrea, siento que es importante mencionar qué es un quinto real, ya que el público puede que no lo sepa. Un quinto real era un tributo que se le pagaba al rey cuando se capturaba una presa o se descubría un tesoro, y era igual a la quinta parte de lo capturado o descubierto. Son muy importantes las participaciones de los compañeros y continuamos con el análisis. Cortés también describe en la relación al rey que sin avisarles siquiera a los padres jerónimos, Diego Velázquez mandó un hombre con su propia relación, o sea, su propia versión de la historia a su majestad, no solo con la mentira de que él había descubierto dichas tierras, sino pidiéndoles que le permitieran conquistarlas y más aún hacerlo adelantado y gobernador de ellas. Como sabemos, las tierras de México eran maravillosas. Entonces Diego Velázquez buscó la manera de llamar la atención para quedar bien ante los ojos del rey. Como antes ya se mencionó, hubo una relación la cual
no era verídica, por lo tanto considero que igual Cortés en las otras relaciones pudo haber escrito cosas que no iban de acuerdo a lo que realmente sucedió. Después de las opiniones de nuestras compañeras, proseguimos con la carta primera. Pero por ahora, como ya tenía licencia por parte de los padres Jerónimos para ir en busca de riquezas, junto con Prisa, a 3 navios y un bergantín, puso como capitán a Juan de Grijalva y mandó a 160 hombres de nuevo a esas tierras a conquistar, sin esperar respuesta del rey sobre la merced de conquistar o no. En ese entonces, el rey era Carlos I en España y V en Alemania. Si bien, como antes se mencionó, se realizó la expedición sin contar con una autorización, y pues creo que esta carta se considera como una manera de justificar la desobediencia que se tuvo. Con esto podemos darnos cuenta de cómo Hernán Cortés desafiaba lo que dictaba el rey, que en este caso era el Carlos I, también sobre cómo no le importaban las consecuencias de sus actos. Sin embargo, también siento que él no tenía o no hacía las cosas solamente por instinto, sino que si las cosas iban a tener beneficios tanto para el rey como para él, y sabría a ciencia cierta que eso no iba a perjudicarlo, e incluso tal vez lo iba a ayudar de cierta manera a España, lo hacía sin dudarlo. De esta manera, Hernán Cortés era alguien muy audaz con respecto a sus acciones. Después de haber escuchado estas opiniones, continuamos con la expedición de Grijalva, ya que esta también tuvo problemas como en un inicio la falta de agua, las escaramuzas con los indios. Incluso el capitán Grijalva también resultó herido. Encontraron y nombraron en la hora río Grijalva y recogieron algunos tesoros. Se enfatiza mucho que ni Córdoba ni Grijalva descubrieron los secretos de estas tierras, pues en sí no se adentraron mucho, pero el que muchísimo menos sabía el secreto era Diego Velázquez, ya que él no estuvo en las expediciones y en su propia carta pedía ser el adelantado de las tierras, ya que según solo él mismo conocía el secreto de las mismas. Vaya, Diego Velázquez era un mentiroso, pues aparte de decir mentiras en sus cartas que envió sus excelencias, pedía ser el primero en adentrarse a dicha tierra para descubrir los secretos de esta misma, pues ni Córdoba ni Grijalva sabían de estos secretos. Grijalva también tuvo problemas, pero hay que tomar en consideración que dentro de esta encontraron una cantidad de oro y con unas estructuras como casas, molinos de agua, los cuales fueron satisfactorios al encontrarlos en las civilizaciones. Después de la participación de nuestros compañeros, continuamos. Mediante el análisis de la carta se menciona que Hernán Cortés prosiguió escribiendo que a Diego Velázquez le pareció poco lo obtenido por el capitán Grijalva. Así que, sin hacérselo saber a los gobernantes, los padres Jerónimos, Diego Velázquez organizó con ayuda de Hernán Cortés para realizar una tercera expedición, según Cortés, para que la culpa fuera compartida. Cortés afirma en su carta que aceptó por el celo de servir a vuestras reales altezas, mientras que al inicio de la carta escribió que Diego Velázquez era movido más a codicia que a otro celo. También afirma que Velázquez solo puso 1/3 de los gastos necesarios para la armada, como vino, algunos ropajes y otros objetos de poco valor. Así, el capitán de la tercera expedición fue Hernán Cortés. De acuerdo a esto, considero que no solamente Diego Velázquez, como lo menciona Hernán Cortés, era movido por la codicia, sino que también Hernán Cortés igual era una persona codiciosa. Terminando la opinión y comentario de mi compañera, proseguiremos con la primera carta. Hernán Cortés contó con 10 carabelas, 400 hombres de guerra y 16 caballos. Al principio, hizo un recorrido similar a las expediciones anteriores. También hubo batallas, pero lo que llama la atención es que mediante unos indios con los quienes entablaron amistad, tuvieron noticia de un cacique que tenía presos y cautivos a otros españoles. Cabe recalcar que un cacique es con el que se designó a los jefes locales de las comunidades taínas de las Antillas. Cortés ya había escuchado ese rumor en Cuba y los indios decían saber exactamente dónde estaban.
Las aguas por esas direcciones eran muy turbias, así que mandó a indios en una canoa con una carta y regalos para que los liberaran. Pero no muy confiado de que saliera bien, días después acordó de enviar a 2 bergantines y un batel con 40 españoles para rescatar a los otros españoles cautivos. Todo esto tomó aproximadamente 8 días, y como todos los que partieron simplemente no volvían, Hernán Cortés empezó a dudar si en verdad en algún momento llegaron y se perdieron españoles en ese territorio. El rumor esparcido en Cuba por el mismísimo Juan de Grijalva aún así dijo que si se perdía algo, que se perdiera todo. Entonces todos fueron en busca de esos españoles naufragados. Cuando ya faltaban 20 hombres para subirse a los bergantines, hizo un mal tiempo y tuvieron que esperar un día más. Fue al mediodía de ese último cuando llegó la canoa con los españoles rescatados, y aquí entran en juego el Jerónimo de Aguilar, quien relató que efectivamente la caravera donde iba había naufragado hacia 8 años, en 1511, y el resto de sus sobrevivientes murieron tanto en el hundimiento o a manos de los indios, y solo quedaban él y Gonzalo Guerrero. Se tiene en cuenta que Gonzalo Guerrero contaba ya con esposas e hijos en la tribu, por lo que decidió quedarse, ascendiendo incluso a jefe maya, y luchó contra los españoles en la conquista en Yucatán. A partir de entonces, Jerónimo de Aguilar se convirtió en el traductor maya-español de la Armada, siendo este la segunda pieza clave en la traducción del náhuatl al español, pues la famosa indígena esclava regalada a los españoles, Malinche, traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar del maya al español, y viceversa. Conforme avanzaba la armada, se encontraban con indios amistosos y belicosos. Pero llegado a cierto punto, repararon en el que el territorio era muy extenso y que las riquezas irían a parar en su gran mayoría únicamente a Diego Velázquez. Así que los presentes decidieron fundar ahí un pueblo, en todas las de la ley, para así expandir el reino, entregarles más riquezas al rey, una muestra de que le eran muy fieles, no como el codicioso de Diego Velázquez, que el rey tuviera más mercedes y muy inteligentemente de parte de Cortés. Todo esto para que Cortés no tuviera que rendir cuenta a Diego, sino directamente hablarlo todo con sus majestades. De este modo fundaron la rica villa de la Veracruz, donde pusieron como capital y justicia mayor a Hernán Cortés. También insistieron en que no solo se le otorgara ningún título a Diego Velázquez, y que se les hiciera prohibido el cargo de gobernar. En efecto, la historia de su expedición que bordeó los límites legales impuestos por Diego Velázquez desde Cuba y que siguió saltárselos gracias al ingenio y conocimiento de leyes del propio Hernán, fue plasmada en cartas a su majestad, en primer lugar con el ánimo de salvar su recién ganada fortuna y tal vez su propio cuello, pues bien pronto es Cortés, consciente de que si no consigue convencer al rey de la oportunidad de sus actos, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Para finalizar con el análisis de la primera carta, cabe mencionar que esta fue entregada casi un año después, a principios de abril de 1520. Ahora bien, continuamos con la segunda carta de relación de Cortés. Esta fue escrita el 30 de octubre de 1520, enviada al emperador Carlos V. Nos narra el camino de Hernán Cortés a Tenochtitlan, el trascendental encuentro con Moctezuma, su gran encuentro con la Tenochtitlan. Esta gran ciudad está fundada en una laguna salada. Es tan grande como la ciudad de Córdoba o Sevilla, o es tan grande como Sevilla y Córdoba. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, donde hay cotidianamente arriba de 6,000 ánimas comprando y vendiendo. Su servicio y trato de ella hay la manera de vivir casi en España y con tanto concierto y orden como allá. Fue escrita en la Segura de la Frontera el 30 de octubre de 1520, el cual contenía un mapa del Golfo de México que actualmente hoy es perdido. Los aspectos principales es que fue escrita en primera persona desde la villa de la Segura de la Frontera, en la provincia de Tepeac, donde Cortés dispone pedir refuerzos a la española y se prepara para tomar a México. Los españoles han tenido que salir de México Tenochtitlan después de una cruenta batalla. Esta carta
cuenta cómo Cortés mandó a varar y desmantelar sus barcos en la costa de Veracruz, su encuentro con Moctezuma, nacimiento de los tlaxcaltecas y de los de Cholula, definición del gobierno de Moctezuma como una tiranía. La prisión de Moctezuma, la llegada de Pánfilo de Narváez, la matanza del Templo Mayor encabezada por Pedro de Alvarado, el caso de Copopoca, a quien Cortés manda a traer ante Moctezuma y lo quema en la plaza pública después de obligarlo a confesar que había matado, por órdenes del emperador de los mexicanos, a unos españoles en Montecal. La muerte de Moctezuma y la elevación de Ciutláhuac, señor de Ixtapalapa, hermano de Moctezuma, porque murió en los puentes el hijo de Moctezuma, que heredaba el señorio, la llegada de los barcos de Francisco de Garay, etc. Contiene la primera descripción escrita que se conoce de Tenochtitlan y de Tlaxcala. Al final de la carta, Cortés propone el nombre de Nueva España del Mar Océano para la tierra conquistada. Si bien esta carta, como todas las demás, son de gran importancia, pues estas forman parte de un suceso histórico sumamente importante, como lo es la conquista de México. El objetivo que se dice tener era informar acerca de las acciones que se realizaban, así como dar a conocer las riquezas, lugares que se iban observando. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que Hernán Cortés escribió estas cartas de relación no solo con el propósito de informar acerca de estas acciones, riquezas y distintos sucesos, sino que también lo hizo con el objetivo de ganarse un título ante la sociedad, pues para poder ser reconocido, o bien solamente el sentirse una persona importante por estar conociendo esos increíbles lugares, paisajes y riquezas. Así como lo menciona mi compañera, expuso su decisión de conquistar la ciudad y con ello justificó su expedición, al igual que describió el poder, riqueza y religión de los mexicanos. Cabe recalcar que también mencionó los encuentros que tuvo con el jefe de Tlaxcala, Ticonquecat, y el oro que recibió de los caciques y el Tlatoani Moctezuma II. De acuerdo al periódico digital Infobae, fue hace casi 500 años, entre el 30 de junio y la noche del 1 de julio de 1520. Las tropas del conquistador español Hernán Cortés y sus aliados indígenas sufrieron una de sus peores derrotas. Cientos de ellos fueron masacrados, otros tantos murieron ahogados en las acequias junto a sus caballos y su botín se perdió en las aguas de Tenochtitlan. A Cortés y a otros capitanes se les saltaron las lágrimas de los ojos en la jornada que se conoce como la Noche Triste. México correspondía al Virreinato de Ciudad de México y el ejército español se enfrentó en muchas ocasiones contra las civilizaciones locales. Desde el siglo XV, muchos navegantes europeos estaban muy interesados en conocer y explorar más a fondo el mundo. Ya habían diversas figuras que cobraron suma relevancia por los descubrimientos que alegaban haber encontrado tierras desconocidas. Tal es el caso de Marco Polo, quien se aventuró en la navegación y llegó a Asia, donde estuvo en muchos países de dicho continente. Marco Polo regresó a Europa y escribió varios libros donde narraba con lujo de detalle la descripción de los lugares a donde llegó y los paraísos vistos. Este hecho llama mucho la atención de los principales imperios del momento, especialmente en aquello donde existían monarquías y poseían la ambición de expandir sus territorios y aumentar su riqueza, o por el mero hecho de saber que había más allá. Tal es el caso de la monarquía española. Tal es el caso de Cristóbal Colón, quien solicitó su permiso ante la corona española para emprender su viaje hacia el lejano oriente descrito por Marco Polo, pero accidentalmente llega a América el 12 de octubre de 1492 y descubre dicho continente. De ahí en adelante, el proceso de conquista, colonización y adoctrinamiento toma un auge exorbitante y los imperios empiezan a extenderse y a luchar mundialmente por aumentar su poder. Por otro lado, los mexicas tuvieron una última oportunidad para derrotar al ejército español el 7 de julio de 1520 en la batalla de Otumba. Sin embargo, eso no sucedió y los conquistadores pudieron llegar a Tlaxcala para refugiarse y elaborar el ataque que provocaría en 1521 la caída de Tenochtitlan. La batalla de Otumba se dio una semana después de la Noche Triste,
cuando la noche de 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1520, los españoles emprendieron la huida del palacio de Axayácatl, donde actualmente está construido el Nacional Monte de Piedad, en el centro histórico de la Ciudad de México. A 500 años, Carlos Javier González, doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, analiza este evento. Sin embargo, señala que se debe estudiar en su contexto, es decir, que inició desde el 30 de junio, cuando los españoles emprendieron la huida hacia Tlacopan, Tacuba. Tras su derrota, en una batalla que se dio a la altura de donde está ubicada la actual Alameda Central, los españoles, guiados por los tlaxcaltecas, pudieron llegar a Naucalpan, Otoncalpulco, o de acuerdo con otras fuentes, Otonteocalco, que era un ancestral lugar de culto otomí, ubicado en lo que hoy se conoce como Cerro de los Remedios. Durante su recorrido, los españoles atravesaron por puntos como Tepoztlán y Cuautitlán para rodear el norte de los lagos de Zumpango y Xautocan, pero después llegaron a la región de Otumba, en específico al poblado que actualmente se conoce como Santo Domingo, hasta Cameca, último punto donde pernoctaron antes de la batalla de Otumba. En sus cartas de relación, dice González, Hernán Cortés le explicaba al rey Carlos V que mientras intentaban llegar a Tlaxcala, siempre tuvieron a guerreros mexicas que los perseguían. En Aztacomeca, Cortés menciona que había visto un enfrentamiento, por lo tanto, varios de sus hombres resultaron heridos, mismos eran transportados en los caballos. Sin embargo, el especialista indica que quizá el conquistador tuvo una idea previsora. Al llevar entre su ejército a muchos heridos, Cortés dispuso que se hicieran muletas o bastones para desplazarse, y de esta forma los heridos dejaron de ser una carga para los caballos y se dispuso que los animales se liberaran para tenerlos listos para cualquier eventualidad. Por otra parte, también se menciona en esta carta que Hernán Cortés decía que Moctezuma lo veía como un dios. Sin embargo, considero que puede ser que Moctezuma no actuara como él describe, y él lo hizo así para dar su importancia ante el emperador. Con respecto a la tercera carta de relación, esta igualmente fue escrita por Hernán Cortés, firmada en Coyoacán el 15 de mayo de 1522. Sin embargo, es dirigida solamente al emperador Carlos V. Abarca del año de 1520 hasta 1522. Nos comenta acontecimientos acerca del Nuevo Mundo, como la caída de Tenochtitlán y la toma de Tlatelolco. Además, informa sobre los territorios descubiertos. En esta carta aparecen diversos lugares como Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, Lago de Texcoco, Valle de México, Tlatelolco, ahora conocido como Ciudad de México, Tlacopan, que ahora es Chautempan y Tlaxcala, la Villa Rica de la Veracruz, que ahora es Veracruz, Tecatami y Xalacingo. Por otro lado, se menciona acerca de la batalla de Otumba solo en la primera parte de la carta, además de la reagrupación de las tropas españolas tras la derrota de la Noche Triste, con el objetivo de cercar Tenochtitlan. Cortés explicó cómo ordenó a sus tropas inhabilitar a las poblaciones que rodeaban a la ciudad, que fueran proveedores de los mexicas, con el fin de evitar que ingresaran a la ciudad productos básicos para la supervivencia de la población, para que de esa forma Tenochtitlan sucumbiera con mayor rapidez. También los españoles cortaron el suministro de agua con la ciudad. Lo que me da a entender es que suponía que los mexicas no tuvieran salida. Como se ha dicho, Cortés era una persona decisiva, el cual quería que todo saliera perfecto, y esta no fue la excepción. Su objetivo era ambicioso, ya que él tenía la idea de acabar con los mexicas, rodeándolo, y que no tuviera escapatoria para poder tener el poder de Tenochtitlan. Desde mi perspectiva, pienso que fue una estrategia bastante buena para derrotarlos, aunque siento que fue bastante duro, ya que no solamente había hombres, sino también mujeres, ancianos o incluso niños, los cuales pudieron haber muerto si los mexicas no se rendían. Con esto podemos darnos cuenta que Cortés cumplía su objetivo a cualquier costa. Por otra parte, se comenta acerca de las epidemias de viruela, la cual afectó a toda la población indígena. Una de las grandes consecuencias
A causa de este, fue la muerte de Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. Se conoce que esta enfermedad se debió a un esclavo negro que venía de la expedición de Pánfilo de Narváez. Además se detalla las batallas que los españoles mantuvieron con los mexicas y de las acciones de algunos de los capitanes en el sitio de la ciudad. Algunos de ellos fueron capturados y sacrificados. Sabemos que logra derrotar diversas poblaciones estratégicas gracias al uso de bergantines, hasta penetrar cada una de las calzadas. Obviamente hubo resistencia de parte de los mexicas y tlatelolcas. Con respecto a eso, siento que es necesario aclarar el concepto, ya que el público puede que no lo reconozca. El bergantín es un tipo de barco que dispone de 2 palos y de una vela que puede ser redonda o cuadrada. Exacto. Además, gracias a la superficie de su velamen, los bergantines podían alcanzar una gran velocidad y recorrer distancias extensas, siendo también buques que resultaban ágiles para maniobrar. Algo a resaltar es que con las últimas poblaciones que quedaban de Tlatelolco, las tropas de Cortés y de Pedro de Alvarado lograron comunicarse, aunque los hombres de Pedro comienzan con la quema de templos. Yo pienso que fue algo que perjudicó gravemente nuestra cultura, ya que amenazaron demasiado nuestras actividades que llevábamos a cabo históricamente, además de que afectaron demasiada población indígena, lo cual afectó que esta de determinada manera se extinguiera. Por lo tanto, ahora con nuestras costumbres y tradiciones es difícil llevarlas a cabo con la misma importancia que antes. Referente a lo comentado por mi compañera Andrea, estoy un poco de acuerdo, ya que desde el momento que llegaron a querer saquear y gobernar nuestro territorio, hubo varias consecuencias, debido a que, como se menciona, hubo muertes, se mantuvo a los indígenas como esclavos, hubo cambio en el ambiente, en el clima, y de cierta manera se perdieron las costumbres, como mi compañera menciona. Muy bien, seguimos con el análisis. Al tomar todo el territorio, el capitán de un bergantín, García Holguín, capturó a Cuauhtémoc, Cuanahuatzin y Tlatepaquetzaltli, debido a la captura de Cuauhtémoc, último señor de México Tenochtitlán. Se toma como la caída de los mismos y fin del imperio mexica, el 13 de agosto de 1521. Ahora bien, con respecto a sus diferentes alianzas, conocemos que se realizaron con los tlaxcaltecas. Estos firmaron una alianza con Hernán Cortés para derrocar a los aztecas y conquistar Tenochtitlan. Además, se aliaron con los totonacas y la ciudad de Cholula. Esto se debió a que debido a las luchas internas que se mantienen entre los pueblos indígenas, Cortés vio la oportunidad para dirigir ese descontento y rebeldía contra su enemigo. Por otro lado, un hecho importante para la conquista de Tenochtitlán fue la sumisión del cacique de Zempoala. Este era un dirigente nativo, que fue el primer amigo o aliado de los expedicionarios. No conocemos con seguridad su nombre, por lo cual era apodado por los españoles como el cacique gordo. Por lo que comentas, el español le prometió a Cuauhtémoc y Zempoala, que eran pueblos totonacas tributarios a los mexicas, liberarse del yugo y tributos de los mexicas si se unían a él. Es por ello que se hizo bastante fácil convencerlos de ayudarle. Por su parte, Hernán Cortés y los capitanes españoles aceptaron la comida, los servicios y los consejos del gobernante de Zempoala, que los ayudaron en un punto de necesidad, marcado por el hambre y las precarias condiciones de su campamento en la Villa Rica de la Veracruz. Así es, compañera, pero no olvidaremos que ellos interpretaron la amistad del gobernante de Zempoala como un acto de sumisión que lo transformaba en un vasallo de Carlos I, rey de Castilla, y lo ponía a su servicio, lo que no era estrictamente verdadero. La cuarta carta de relación de Hernán Cortés fue escrita en Tenochtitlan, actualmente llamada Tenochtitlan, el 15 de octubre de 1524. Como todas las cartas anteriores, fue dirigida hacia la reina Doña Juana y al emperador Carlos V, su hijo. Sabemos que Hernán Cortés quería buscar nuevas tierras para construir puertos. Entonces, mandó a Diego Ordaz y algunos mensajeros a la provincia de Guazaculco, donde fueron recibidos de muy buena voluntad y se habían ofrecido por vasallos y súbditos de la Alteza. Así pues, Ordaz encontró un río que está conectado al mar, siendo un buen puerto de navíos,
en la cual se podía poblar en ella, ya que la tierra era aparejada. Antes de que la gente estuviera puesta a punto de guerra para no consentir entrar en su tierra, dicho alguacil mayor tuvo tan buena estrategia, la cual consistía en saltear una noche un pueblo y prender una señora. ¿Por qué crees o cuál fue el motivo que tuvo el alguacil mayor para prender a dicha señora? Puedo opinar que el alguacil tomó estrategia para que los indígenas se dieran cuenta que él mandaba y él daba las órdenes, y al momento que la señora estaba agonizando, lo único que pudo decir fue que lo obedecieran, porque de cierta manera ellos no tienen piedad de nadie y siempre quieren cumplir sus objetivos. Entonces, es así como llegaron hasta dicho río, donde pobló y fundó una villa, a la cual se puso nombre del Espíritu Santo. En esta residió el alguacil mayor algunos días, hasta cuando se tranquilizó todo, trajeron al servicio religioso a la Majestad y otras provincias. Hernán mencionó en la segunda relación a Calzuzi, señor de la provincia de Mechiacan, quien había llevado un presente para su Alteza, el cual había sido enviado a Nueva España. Además, la provincia de Calzuzi era grande y con mucha riqueza, y por ser tan cercana a esta gran ciudad, consiguió a más gente y caballos. Cabe resaltar que se instalaron en Huosisila, la cual es la ciudad principal. En esta fueron bien recibidos, consiguiendo estancia en la ciudad, provisiones para su mantenimiento, marcos de plata envueltos en cobre y hasta 5,000 pesos de oro envueltos con plata. El quinto dado por su majestad fue repartido por los españoles que se encontraban allá, pero a muchos no les satisfacía la tierra para poblar. Mostraron rebeldía, movieron algunas cosas, fueron castigados y mandados con un capitán a la mar del sur, donde se encuentra la villa de Zacatula. Claro, tomando lo anterior, ¿qué fue lo que hizo el capitán? Bueno, el capitán recibió noticias de una provincia que no estaba al mando de Cortés, así que los llevó ahí, junto con personas de la provincia de Michoacán, donde hubo algunos reencuentros con los nativos. Al final, hubo muchos muertos y mandó a traer preso al capitán para castigarlo por su desobediencia. Después de todo esto, Hernán Cortés había enviado a Pedro de Alvarado a vivir a la provincia de Tututepeque y ordenó que los vecinos del pueblo de Segura de la Frontera se trasladaran a ese pueblo. Alvarado se quedó en el por justicia y capitán en su lugar. Los alcaldes y concejales de ese pueblo le rogaron que los enviara de regreso para negociar con Hernán Cortés, y cuando llegaron convocando a la comunidad y nombraron alcaldes en contra de la voluntad de Pedro Alvarado. Cortés envió al alcalde Diego de Ocampo para que lo tuviera informado de todo lo que estaba pasando. Mientras tanto, murió el señor de Tututepeque. Los condados se rebelaron y enviaron a Pedro de Alvarado con gente y un hijo del difunto señor que tenía a su poder. Hubo algunos reencuentros y murieron algunos españoles. Estos últimos fueron los que ganaron y todo se calmó de nuevo. Así pues, con la llegada de Cristóbal de Tapia, el bullicio y malestar empezaba a aparecer entre las personas. La falta de obediencia se vio reflejada, al igual que el maltrato a los lugareños de su tierra. Quemaron muchos pueblos y mataron a muchas personas. Como lo mencionan, en la provincia de Pánuco hubo gran conmoción por la llegada de Hernán Cortés a Castilla, lo que provocó de nuevo la rebelión de Tututepeque. El señor descendió de su tierra con mucha gente y quemó más de 20 aldeas. A pesar de las muertes, toda la provincia fue conquistada de nuevo. También Hernán Cortés mencionó que en estas tierras se trajeran plantas de todas suertes, y por el aparejeo, que en esta tierra hay de todo género de agricultura y porque hasta ahora ninguna cosa se ha provisto. Asimismo, los diezmos de esta ciudad se remataron en 5,550 pesos de oro, y los de las villas de Medellín y la Veracruz. De esta manera podemos darnos cuenta que Hernán pedía que le concedieran su poder y sean sus subdelegados en estas partes las dos personas principales de religiosos, que a estas partes vinieron uno de la Orden de San Francisco y otro de la Orden de Santo Domingo. En ese momento, César llegó al puerto y pueblo del Espíritu Santo en un bergantín muy pequeño que venía de Cuba.
junto con Juan Bono de Quejo, quien con la armada que traía Pánfilo de Narváez había llegado a esta tierra por capitán de un barco del que procedía en dicha armada. Por lo que sé, esto llegó a ser un problema o una complicación para Hernán Cortés. ¿Qué me puedes decir de esto, Betsabe? Sí, en realidad se escribió otra carta diciéndose a sí mismo que si le obedecía a Tapia haría que su Alteza hiciera marcadas mercedes, donde no, estaba seguro de que tenía que ser un enemigo mortal, puesto que los oficios que traían llegó a escuchar a los oídos de la orden de don Juan de Fonseca, obispo de Burgos, creyendo que en ella estaba Cristóbal de Tapia, a quien había rodeado para venir como gobernador a esta tierra, a quien envió a la isla de Cuba para comunicarse con Diego Velázquez y entregarle el bergantín en El Paso. Llevó al dicho Juan Bono hasta 100 cartas del mismo tenor, firmadas por dicho obispo, para dárselo a la gente que estuvo aquí, diciéndole que serían de mucha utilidad para su cesárea majestad, en la que se recibió a dicha Tapia, y por lo cual les prometió misericordia. Hernán Cortés recalcó a su Alteza que su compañía fue en contra de la voluntad de su excelencia y otras cosas incitantes al bullicio y al malestar. Estoy de acuerdo, pero para finalizar, ¿a qué se refiere con majestad cesárea? Bueno, majestad cesárea es un tratamiento protocolario usado hacia el monarca, la familia real y algunos miembros de la nobleza. En este caso, va dirigido al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estas cartas pasaron a formar parte de la conquista de México, ya que gracias a ellas podemos conocer el viaje de Cortés a México, su llegada a Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y algunos de los eventos que resultarían en la conquista de México. Además, podemos saber cómo fue la conquista española y su organización para que tuviera éxito. Gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. No olviden de dejarnos en los comentarios su opinión al respecto de lo comentado, además de un like que nos ayudaría mucho. Nos vemos y que tenga un excelente día. Hasta luego.